Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, primero, excusas por no haber salido el día miércoles, humildes excusas. Tuve un inconveniente ahí, tuve que correr la cuestión, lo corrimos un poquito, así que, bueno, eh, cosas de fuerza mayor. Pero se reprogramó para hoy día, digamos, así que espero satisfacer. Bueno, y como siempre, como han ido pasando tantas cosas, eh, tenemos tema que hablar y harto tema que hablar. Ahora, fíjese que pasó algo que yo venía pensando hace rato, que decía, bueno, porque todo el mundo da de hecho de que el próximo presidente es la derecha. Ahora derecha, centro derecha, con alguna mezcla de, hay algunos exdemócratas cristianos, ese es el próximo gobierno. Eso dicen. Ahora algunos dicen que va a ser la Evelyn Matei, que se va a caer la Evelyn, que bueno, Joanes, qué sé yo, que también está ahí en la pelea, etcétera. Pero yo todavía no había visto una medición de la oposición. Ya apareció una. Y fíjense lo que nos dice la oposición. Evaluación de la oposición. Independiente de tu posición política, apruebas o desapruebas la forma de los partidos de oposición al gobierno, cómo están realizando su labor. Pregunta cerrada. Fíjense, desaprueba el 67%, aprueba un 12%, no sabe. Es decir, la oposición tiene menos aprobación que el gobierno. O sea, tiene el mismo nivel de desaprobación, pero cuando entramos a la desaprobación, o está muy cerca, es casi prácticamente el gobierno, o muy cerca de él. Entonces, significa, y esto es lo que vamos a comentar un poquito después, y me voy a basar en un poco en un comentario que le voy a pedir a Tomás que comparta de un muchacho que en realidad me quitó las palabras de la boca, así que prefiero compartir las palabras de él para que ahí vayamos viendo, en el fondo analizando qué es lo que está pasando. A ver, primera cosa. Bueno, un problema que tenemos, antes del muchacho, fíjese, es esta gente con este nivel de rechazo. Y esto es lo que primero que quiero recalcar, la desconexión. Fíjese lo que escribe doña Evelyn Matei. Critica a los de 1.000 firmas que van por el lado, es decir, está criticando a candidatos como Marcela Cubillo, como Aldo Duque, etcétera, que ellos se la van a jugar. Porque para ser alcalde basta contar 1.000 firmas. Entonces, la alcaldesa, antes de anunciar que no irá a la reelección, participó en un foro organizado en la Universidad del Desarrollo, pues la UDDD, para hablar del sistema político. Ahí sostuvo que cualquiera llega y decide ser candidato y algo y consigue 1.000 firmas, lo que no es muy difícil de conseguir, se va por el lado, como ocurrió en comunas gobernadas actualmente por Chile Vamos, como Puente Alto Las Condes. Matei calificó a este tipo de candidatas como llaneros solitarios, y aunque de su equipo sostuvieron que la referencia no era para Cubillos, sino para la candidata de Oboli Catalina San Martín, lo que es exactamente lo mismo, quien también recolecta firmas, la alcaldesa le pidió a la audiencia en la UDD que nunca voten por uno que se fue con las 1.000 firmas, nunca. Bueno, y esta gente que tiene un rechazo del 67% de la ciudadanía, nos viene a decir, mire, ¿sabe qué más? Viene a instruirnos qué es lo que tenemos que votar. O sea, aquí no solamente tenemos la desconexión, tenemos la soberbia y la prepotencia, que es lo que yo creo que está generando el rechazo feroz al sistema político de todos lados, de la derecha y la izquierda. No tiene nada que ver aquí, los ciudadanos están hasta acá con los políticos. Entonces, y eso es lo que ellos no ven. Ahora escuchamos a este muchacho, por favor, porque yo creo que este muchacho, como decía, me quitó las palabras de la boca cuando le explica por qué piensa él que se está dando este rechazo. Hola cabros, ¿cómo están? Les traigo los números de la encuesta Criteria. Encu- Hola cabros, ¿cómo están? Les traigo los números de la encuesta Criteria. Encuesta que salió el día de hoy y trae bastantes cosas interesantes. Donde Gabriel Boric mantiene sus números de desaprobación y aprobación. Es mucha más alta la desaprobación. Donde también la desaprobación del gobierno
subía un 62%, donde según los encuestados la situación económica con Gabriel Boric es mala. Solo un 5% de las personas creen que en Chile la situación económica con Gabriel Boric es buena, donde la situación económica personal de las personas que respondieron sigue manteniéndose igual, como regular, y donde la proyección económica para los próximos 12 meses se mantiene igual, regular, y la percepción del rumbo país hacia donde se está dirigiendo Chile con Gabriel Boric es cada vez peor. La evaluación de la oposición. Un 67% de las personas desaprueba cómo la oposición ha ejercido su labor de oposición, donde incluso la mayoría de las personas que son de derecha desaprueban la forma en que la oposición ha cumplido su labor. Y esto se debe básicamente a que han sido demasiado blandos con el gobierno, porque se están sentando a negociar cosas que son innegociables, porque no han presentado las acusaciones constitucionales que corresponden cuando lo deberían haber hecho, porque están Bueno, ¿qué está diciendo este señor? Él hace un análisis, en el fondo, que así como me quitó las palabras de la boca. Él cree que el motivo por el cual la oposición tiene tanto rechazo es porque no ha hecho no ha sido una buena oposición. Y yo concuerdo plenamente con él. Entonces, ¿por qué lo mencionaba lo de la ex alcaldesa, la actual alcaldesa que acaba de informarnos que no va a candidata? Porque con un 67% de rechazo de la población, nos vienen a decir, señor, usted tiene que votar por acá, no acepte candidatos outsiders, etcétera, y tiene que volver al redil de los partidos políticos. Y resulta que la ciudadanía está rechazando todo el sistema político. Y eso es lo que esta gente no quiere ver. Y por eso existe una muy buena posibilidad, creo yo, de que no salga como ellos quieren, o de que este proceso fracase entero. Y voy a explicar un poquito más. Ahora, ¿qué es lo que dice Vamos a escuchar cuál es mi preocupación. Un comentario que hace doña Pamela Giles respecto a esto, que es muy similar a uno que hizo el señor Tomás Mochati, que le preguntan cómo ve ella la candidatura de doña Evelyn Matei. Y después vamos a hacer un comentario más largo de todo lo que está pasando. Así que, por favor, no sé si la tienes ahí, Tomás. Escuchemos un poquito. De deterioro de las instituciones tan profunda y la clase política lo único que hace está concentrada en este minuto en cómo mantienen sus privilegios, están aterrorizados con de que se les desarma el negocio, el chiringuito, entonces están como vueltos locos tratando de legislar para tratar de amojonar en el fondo y aferrarse, tú lo dices bien, y yo creo que es imposible esa tarea. O sea, yo creo que o hay un cambio profundo. O sea, ves bastante negativo el futuro. Yo lo veo atroz. O sea, yo, por ejemplo, compadezco al próximo presidente de la República. No sé cómo alguien puede tener ganas de asumir esa responsabilidad, porque creo que este país va a quedar en un grado de deterioro. Ni para una Evelyn Matei. ¿Se la podría? Yo, de partida, te advierto que lata que estemos terminando la entrevista. Sí. Yo creo que es difícil que la Evelyn Matei asuma la presidencia. Creo que, a pesar de que hoy día se ve muy firme, vienen algunas dificultades que ella va a tener que enfrentar necesariamente, ¿ya? Pero además de eso, compadezco al que venga. Aunque sea ella, porque se ve bien dura, bien... Es que yo creo que no es un problema de dureza ni de decisión, yo creo que es un nivel de deterioro objetivo. Si la economía de este país está destruida, este país no tiene inversión, no tiene crecimiento, y eso se va a profundizar si insisten, por ejemplo, en cobrar impuestos. O sea, no descarta un caudillo, un golpe de Estado, una guerra civil, estamos hablando de ese nivel. Yo creo que es un buen momento, Rosario, para que surjan líderes. Bueno, lo que estaba diciendo ahí doña Pamela es que era un buen momento para que surja un Bukele, un Trump o un Milei. Pero vamos a hablar un poquito más que lo que está pasando acá. Lo voy a vincular con lo anterior. Don Tomás Mochati hizo un comentario muy similar, donde concluía que aunque ganara la derecha, el próximo gobierno sería de izquierda. Y ahora con más experiencia por estos mismos muchachos del Frente Amplio. Y yo creo que puede ser. Porque si bien
podemos concordar que estos muchachos del Frente Amplio de Administración no tienen idea de economía, no saben nada, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cosa que sí saben cómo hacerse el poder, porque tienen vocación de poder, eso sí lo tienen. Y en eso, para hacerse del poder, saben cómo hacerlo y demostraron cómo hacerlo. De hecho, fíjense, miremos todo este tema, miremoslo un poquito más amplio. Desde el gobierno de Michelle Bachelet empezó el deterioro económico, en la educación, en reforma tributaria, el sistema político, y eso ha salido en todos lados. Después vamos a poner un video del señor Pérez que lo reitera. Y eso comparte de los votos de esta derecha, de la que le pusieron la derechita cobarde. Me da lo mismo ese nombre, pero lo que me interesa es decir, comparte de estos votos que no fueron capaces de defender los principios por la ganancia electoral. Y gente que no se dio cuenta cómo le estaban montando toda una cuestión para tomarse el poder, que es lo que finalmente pasó. Eso lo hemos repetido en este programa hasta 3000 veces, y bueno, y todavía estamos en deuda con esto, pero el libro del señor Laclau, que precisamente hemos explicado que hegemonía se trata de cómo lograr un pensamiento hegemónico, cómo lograr que todos piensen como yo quiero o la gran mayoría. Y eso tenemos que terminarlo, lo que pasa es que no he tenido tiempo, estoy en deuda, pero como todas las deudas que he tenido con ustedes a la larga las termino pagando. Entonces tenemos un problema, y un problema serio, porque esta gente que nos está reclamando, señores, los partidos políticos, síganme a mí, que yo voy a arreglar este entuerto. El problema es que la ciudadanía no les cree que van a arreglar el entuerto. Y no les cree, porque tal como dice doña Pamela Giles, se requiere un cambio radical en todo. Y se requiere un cambio radical en la oposición. De hecho, se requiere una oposición. Nosotros no tenemos una oposición. Tenemos una serie de personajes que todavía, oye, mira, tracemos más, menos, empecemos a bloquear por aquí un poquito, etcétera. Pero no tenemos, fíjense, con un gobierno que ha destrozado la economía, que no cierra las fronteras, que nos habla de seguridad y sigue con las fronteras abiertas, que tenemos muertes todos los días, que hay serios antecedentes de plata para allá, de miles de millones. Y los señores de la oposición, de la supuesta oposición, oposicióncita, ¿hay alguna querella por esto? ¿Hay algo de ese tipo? Decir, oiga, ¿sabe qué más? Aquí hay antecedentes serios de que hay plata desviadas, así que nos vamos a querellar nosotros, y vamos a tratar de meter una querella, aunque es para joder, y vamos a darle caja todos los días a esta cuestión. ¿Hay algún intento de acusación constitucional por abandono de deberes por no cerrar las fronteras? Cero, señores. Estamos en problemas. O tenemos una oposición que no existe, y ahí podríamos entrar a especular. O tenemos una oposición que no tiene vocación de poder. Que ese es otro de los temas que vamos a comentar un poquito. Cuando mires, hay una entrevista, un diálogo bien interesante que escuché entre doña Teresa Marinovich y el señor Mayor. Y en algún momento de la entrevista, casi al final, el señor Mayor comenta que tenía el interés de que se encontró con Sebastián Piñera. Se encontró con Sebastián Piñera un poquito después del estallido delictual, del insurreccional en realidad. Se encuentra con Sebastián Piñera en el canal Chilevisión y empiezan a conversar sobre lo que pasó. Y en algún momento Sebastián Piñera le dice, cuenta Mayor, le dice, pero lo que me hicieron, qué sé yo. Entonces le dijo, ¿qué te hicieron? Bueno, le dijo, bloquearon los proyectos, apoyaron la insurrección, bla, 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 bla. Y fíjense lo que le dijo Mayor. Le dijo, no te hicieron nada. ¿Sabes por qué? Porque ellos querían el poder, te vieron en el piso y te patearon. Son las reglas del juego, viejo. Si tú tienes vocación de poder, y eso es algo que la derecha sí debiera vender de la izquierda, tenéis la posibilidad, lo tomáis, pues, viejo, lo tomáis.
Y voy a hablar, por ejemplo, vamos a hablar de José Antonio Kast. José Antonio Kast, la elección pasada, todo el mundo pensaba que iba a ser presidente de Chile. Pues si la tenía dada, ¿o no? ¿Y qué pasó? Hay un montón de especulaciones, que fue Estados Unidos, que el senador tanto le dijo, que amenazaron la familia, que todo esto, bla, 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 bla. Pero hubo un giro. Y hay algunos que han hecho los análisis, no, que le dijeron que esperara otro periodo y después el siguiente. La tenías ahí, viejo, la tomas. Eso se llama vocación de poder. No empezáis a esperar, especular que en 4 años más que va a pasar esto. Si está ahí y tenéis la posibilidad de la tomar, te puede ir bien o mal. Pero eso es alguien que quiere realmente liderar el país. Si no, no se presenten. Entonces, ahora, pregunta mía. ¿Esta gente quiere liderar el país? ¿Por qué no acusa constitucionalmente al presidente? Que es lo mismo. Ahora, fíjense, esta área sí que debieran aprender del Frente Amplio. Ahora el Frente Amplio está pidiendo disculpas después de que pierde las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados. Dice, pido disculpas por haber sido una oposición tan intransigente. ¿Ustedes creen que estarían pidiendo esas disculpas si no necesitarían ahora de la supuesta oposición? Yo creo que no. Yo creo que sencillamente le pasarían la máquina por arriba. ¿Por qué? Porque están en su proyecto revolucionario y tenían el control de la agenda legislativa. ¿Ahora lo perdieron? No, tenemos que hablar, por favor. Se nos pasó la mano. ¿Se dan cuenta el nivel de nuestra politiquería y de la decadencia que ha llegado? Y eso explica, en parte, este 60 y tanto % rechazo a la oposición, que todo el mundo dice que va a ser gobierno, pero no es porque digan, no, hemos visto aquí una oposición de verdad, con un proyecto serio, que va a transformar el país y va a recuperar el Chile que nosotros queríamos. No, es porque es el otro lado nomás, y es porque es lo único que hay. Entonces estamos en problemas, porque en ese caso, si pasa eso, doña Pamela Giles y don Tomás Mochati tienen razón. Si viene un gobierno de derecha que va a tratar de hacer un poquito más Durango y transar en algunas cosas y presionar por aquí y por acá, va a pasar sin pena ni gloria y después vamos a tener de vuelta al Frente Amplio. Aquí necesitamos un proyecto país, un proyecto revolucionario. Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo está haciendo el señor Milei en Argentina? Una revolución, de verdad. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿qué está pidiendo el país? Está pidiendo un Bukele. Y tenemos, por ejemplo, aquí a don Willy Sabor, que se sumó al señor Herrera. ¿Y qué es lo que dice don Willy Sabor? Ojalá tengamos un Bukele en nuestro país. Willy Sabor respaldó las palabras de Pablo Herrera sobre la delincuencia. Y fíjese las frases del señor Bukele. Ahora, ese link les voy a pedir, pero es cortito. Pero en el fondo lo que está dando apoyo a esta frase, córranle bala a quienes no respeten las reglas. La policía tiene que hacer uso de ese derecho, ojalá se los piteen a todos. Eso es lo que se dijo en su momento por el señor Herrera. Y ahora el señor Willy Sabor lo está. Y esos son los que están hablando. Porque yo he sabido de otros por detrás que también piensan exactamente lo mismo. Lo que pasa es que estos ya empezaron a hablar. Bueno, apareció el Pollo Fuente y otros más. Ahora, fíjense para que veamos cómo es el señor Bukele. Mira, me vamos a explicar un poquito cómo se puede. Y frase de Bukele, algo que hemos dicho nosotros acá mismo, dice. Presidente de El Salvador, los derechos humanos de la gente honrada son más importantes que la de los delincuentes. Exactamente lo contrario de lo que estamos viviendo nosotros, donde los delincuentes tienen más derechos que los ciudadanos comunes y corrientes, que somos los que financiamos el sistema. Entonces, esta cuestión es un abuso de la ideología política de un grupúsculo en contra de la mayoría de los ciudadanos. Ahora vamos a centrar un poquito más. ¿Qué es Bukele? Y para esto le voy a pedir a Tomás que este documento, que es medio largón, pero le destaqué 2, 3 cosas. Esto es un documento que explica de dónde se originaron los estados de excepción constitucional y vamos a explicar por qué están relacionados con él. Los estados de excepción constitucional se generaron en una institución que tenía la Roma.
La Roma tenía una institución esta institución duró 500 años y no había constitución escrita. ¿En qué consistía? Consistía que cuando había una crisis en el país, ellos nombraban un funcionario que lo llamaban el dictator. Fíjese lo que hacía. En cualquier caso, si existía un principio fundamental, ninguno de los cónsules en ejercicio podía ser elegido dictador. Se entendía naturalmente que el nombramiento debía recaer en principio en una persona que hubiera demostrado con anterioridad capacidades militares y de liderazgo. Eso buscaban cuando había crisis. Y fíjese, destaco después, el dictador era un magistrado con imperium. Imperium es la facultad de ordenar. Tenía facultad de ordenar. Perdón, estoy un poquito resfriado, un poquito principal. Tengo la facultad de imperium, en que podía comandar un ejército, como lo hacían también el cónsul y el pretor, y al estar revestido dicho grado de potestas, de poder, participar en prerrogativas de otras magistraturas con imperio. Es decir, jus edicendi, que es dictar edictos, en el fondo leyes, el jus auspicium, que eso jus auspicium es interpretar los designios divinos, bueno, eso de la época, por supuesto, él podía decir si había señales auspiciosas. El jus allendem populo, eso es llamar al pueblo a decidir, y el jus allende con los partidos, que es llamar al Senado. Este personaje, durante 6 meses renovables, adquiría poder total. Y de ahí apareció lo que está en nuestra actual constitución. Lo voy a pedir a Tomás que nos comporte, que son los famosos estados constitucionales, y lo vamos a explicar lo que hizo el señor Bukele. Vamos a pasar a la constitución actual, la constitución política de la República. ¿Qué dice la actual constitución política de la República? Artículo 40. Nosotros tenemos 4 estados. El estado de asamblea, que es caso de guerra exterior. El estado de sitio en caso de guerra interna o grave conmoción interior. Lo declarará el presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional. Bueno, no voy a leer todo el resto del artículo, solo me interesa lo destacado, también lo voy a pedir a Tomás que lo comparta esto, pero pasemos al artículo siguiente, que es lo que nos explica qué es el estado de sitio. Por la declaración de estado de asamblea, el presidente queda facultado para suspender o restringir la libertad, eso es guerra externa, libertad personal, el derecho a reunión y la libertad de trabajo. También podrá restringir el ejercicio de derecho a asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, disponer de requisiciones de bienes y restablecer las limitaciones al ejercicio de derecho de propiedad. ¿Por qué rescaté este? Porque en un programa anterior yo les dije que yo creía que habían visos de que estábamos en una guerra de 4ª generación, y que venía en particular de Venezuela, del señor Maduro, que además acaba de amenazar al señor Milei en la pasada, porque lo criticó y le dijo, cuidado amigo, porque el que enfrenta a Venezuela se seca, y yo creo que estaba hablando de nosotros. Por la declaración de estado de sitio, el presidente de la República podrá restringir la libertad de locomoción y arrestar a personas en sus propias moradas y en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención o presión de reos comunes. Podrá además suspender o restringir el ejercicio de derecho a reunión. Bueno, ¿qué es lo que hizo el señor Bukele? Yo lo voy a ver, Tomás saca la imagen. El señor Bukele, ¿qué hizo este caballero? Este caballero fue electo en un momento de conmoción interna, claramente, tenía el récord de muertos cada 100.000 habitantes. Nosotros no estamos en el nivel que llegó él, pero vamos en aumento. Nosotros tenemos 5, creo, cada 100.000, y él llegó a tener 100, imagínense. Muchos dicen, señor, estamos lejos. ¿Y de qué me sirve eso? Pues si yo me comparo con Chile de hace 2, 3, 4 años, se ha cuadruplicado la cantidad. Entonces, ¿qué hizo el señor Bukele? El señor Bukele lo que hizo fue obtener renovación del estado de sitio en forma permanente. Y eso es lo que estaba haciendo. Es decir, se erigió en dictador, en el dictador romano, con plenos poderes para lograr ordenar el país. Entonces, si alguien quiere hacer que no tenga un 69% de rechazo de la población de la oposición, tiene que ser una oposición que diga en su campaña, señor,
necesito la mitad, por lo menos, del Congreso o más, porque voy a tener que dictar de estado de sitio para buscar y cazar a los delincuentes que andan por sueltos en este país. Y voy a tener que seguir haciéndolo, renovándolo hasta que los capture a todos. Eso probablemente, ya que el país está viviendo un Bukele, eso haría una oposición de un Bukele. ¿Por qué? Porque nadie me puede decir que no estamos viviendo una conmoción interna. Nadie me puede decir que no estamos en un grado, si estamos viviendo los mayores índices de delincuencia que hemos tenido, por lo menos lo que yo sé de historia de Chile, que quiero saber algo, desde la colonia, que no pasaba algo así. Así que esto es la primera cosa. Si es que la supuesta oposición no se pone las pilitas y no empieza a comportarse como tal, prepárese, porque los outsiders, y me incluyo, nos vamos a meter. Y nos vamos a meter con 1000 firmas, con 10.000 firmas, con las que sean. ¿Y por qué nos vamos a meter? Nos vamos a meter porque a ustedes les quedó grande. Siguen con sus códigos de la transaca de los años 90, como si estuviéramos en el año 2000, y no se dan cuenta que al frente tienen gente que apenas ustedes asuman el gobierno va a empezar a hacer exactamente lo mismo que le hizo Piñera. Va a cambiar el discurso, aquí hay algunas cosas que no van a decir, evidentemente, como la vez pasada, que no las dijeron, porque ya lo hemos dicho tantas veces, el señor Boric cambió su discurso en la segunda vuelta, ganó y volvió para atrás y trató de meternos su proyecto constitucional ridículo. Le fue mal, por suerte que le fue mal, porque si no estaríamos en la onda que ellos quieren, que son la minoría del país. Ellos representan 1/3 del país, pero quieren imponernos esa visión porque ellos tienen un absoluto, tienen una verdad revelada. Entonces es una secta fanática, y cuando usted está hablando con una secta fanática, no hay razón, no hay análisis, hay estrategia, hay retirada de estrategia, hay avance estratégico, nos conviene o no nos conviene, di esto, di lo otro, pon esta cara, oye, canta los viejos estandartes, no, aquí tenés que cantar la internacional, etcétera, porque conviene. Aparte que hemos hablado de los temas psicológicos, pero aquí, entonces, si no se hace un plan para enfrentar eso, estamos fritos. Vamos a tener un gobierno de derechita, que sí, que no, etcétera, que le van a dejar la grande y después va a volver a ganar la izquierda, probablemente, salvo que de verdad se pongan las pilas. Ahora, aquí el señor Lagos Weber, que está, parece, captando algo de esto, dice algo, ojalá que fuese verdad lo que está diciendo. Hay una derecha que se ha cebado y cree que puede pasar la máquina. Bueno, ese pasar la máquina, yo se lo escuché al señor Quintana y a varios más, porque había llegado el momento de que ellos iban a pasar la máquina, lo que pasa es que les salió mal. Parece que no eran buenos para manejar la máquina. ¿Qué nos dice? Lo que ilumina es una decisión de la derecha endurecer su posición y de pensar que ellos están siendo respaldados por la opinión pública de manera abismante. Hay una derecha que se ha cebado y que cree que puede pasar la máquina. Todavía no se les pasa una especie de revanchismo contra lo que tuvieron que vivir en el gobierno del presidente Sebastián Piñera por parte del Frente Amplio. Bueno, ojalá fuese, a ver, puede sacarlos al señor Lagos Weber. Ojalá fuese, porque fíjese, ¿por qué cree que tiene respaldo popular? No tiene respaldo popular. Y no tiene respaldo popular porque no está haciendo lo que él dice que alguna parte de la derecha quiere hacer. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer un nuevo plan para el crecimiento de Chile. Y aquí vamos a ver, don Javier Pérez nos dio un resumen de cómo esta gente nos metió en este hoyo y en parte con los votos de los que actualmente están tratando de darnos instrucciones de qué tenemos que votar. Esto se hizo en el programa Sin Filtro. Pero voy a desconfiar nuevamente del gobierno. Yo creo que aquí se va a venir en los próximos meses, hablemos de 2 o 3 meses más, cerca de la elección municipal, los planes de reinserción, vamos a empezar a tirar plata a la calle sin ningún tipo de fiscalización ni eficiencia de ninguna forma, y por lo tanto lo que van a hacer es que tienen una oportunidad para tirarle plata a 20.000 o 30.000 familias en los próximos meses, y por lo tanto lo que va a ocurrir acá es que de una u otra forma, a propósito de las cortinas de humo que hablaba Gabriel en parte, va a tener una cortina de humo en los próximos meses. Y mi última reflexión es la siguiente: yo de verdad de este gobierno espero poco y nada.
pero poco y nada se habla de que la gran responsable del proceso de desaceleración económica, de la reforma tributaria que frenó para siempre la economía chilena, de la reforma educacional y de los grandes despilfarros de la economía chilena es la señora Michelle Bachelet. Yo, de verdad, de este gobierno espero poco y nada, porque en verdad son incapaces, no tienen ninguna capacidad de hacer nada. Pero usted, señora Michelle Bachelet, no se olvide nunca que gracias a usted este país está como está en lo económico y en lo político. Y eso la historia no lo va a borrar nunca más. Bueno, concuerdo casi con el 80%, concuerdo plenamente. La reforma tributaria de doña Michelle Bachelet frenó el crecimiento. La reforma educacional tonta. No mencionó, pero la reforma al sistema político tonta que hicieron. Con votos en parte de algunos de los que se están erigiendo como los que ellos van a tomar control y van a solucionar esto. Si ellos fueron parte del problema, pues señores. Entonces, salvo que lo demuestren claramente en forma categórica que están teniendo un cambio de actitud y van a decir, ¿sabes qué más? Nosotros vamos a hacer un plan completo, íntegro para recuperar a Chile, pero si van a ser electos, ganamos y poner a los parientes, los amigotes y ganarse los millones, etcétera, para que en 4 años más van a decir, ¿vieron que la derecha tampoco pudo? ¿Se fijan, señores? Entonces ustedes tienen que tomar una decisión para decir, esto tiene que ser determinante, porque si nos caemos acá en una vuelta más, y vuelven a entrar estos personajes, van a entrar corregidos y van a corregir todas las cosas que no pudieron hacer y que aprendieron ahora dolorosamente. Entonces, bueno, vamos a mencionar algunas de estas cositas. Fíjese, en la educación, vamos a mencionar aquí lo que pasó en educación. Entonces, tenemos acá, vamos a leer. Raúl Figueroa es ex ministro de Educación. Por falta de cupos en colegios, la reforma Bachelet eliminó todo incentivo para la construcción de nuevos establecimientos particulares subvencionados. Claro, ok. Entonces, primera sugerencia. Ya dado, la voy a tomar que saque esa imagen para poder... Bueno, en educación, señores. Bueno, como uno no puede, porque hay algunos que hay cosas que se pueden... No es conveniente echar para atrás. Es muy difícil. Hay que partir de lo que hay. Eso es parte de lo que yo decía la otra vez, la mejora continua, es decir, esto tengo. Entonces, bueno, por ejemplo, estos famosos SLEP, que los amarraron y sin posibilidad de salirse, bueno, empezaron a abrirlo, para que puedan entrar otras formas de financiamiento y permitir, por ejemplo, que empiece a entrar de vuelta el sistema de selección por capacidad y por mérito, y también empezar a permitir de que hayan rangos de lucro. Sí, el perverso lucro, porque hay que separar las cosas. Una cosa es que haya lucro en la educación y otra cosa es que él lo pague. Porque lo que han hecho algunos países, por ejemplo, toda Suecia, le da la plata a los padres, le dice, señor, usted busque el colegio que más le convenga. Y dicen que ha ido funcionando, mejorando, ajustándose. Muchos se asustaron al principio, el Estado sueco era un Estado súper intervencionista en la parte estatista, pero ha ido funcionando mejor y mejor y varios países han buscado esa solución, lo que se llama subsidiar la demanda, decirle a los padres, señor, busque usted el colegio. Eso no se ha hecho nunca en Chile y hay varios que pensamos que podría ser una alternativa. Entonces estos colegios tendrían ahí una posibilidad de atraerse a los muchachos con buenos programas y con buenos equipos, etcétera, para que llegue inversión al sector, ya que estos desgraciados, como abrieron la frontera y tenemos 3.000 niños sin matrícula, cosa que Chile no tenía hasta que lo hizo esta gente y todavía no cierra la frontera. Y después vamos a hablar algo de eso, del doble discurso. Entonces, en la primera cosa que debiera contemplar un plan completo de relanzamiento es tomar lo que hay actualmente las reformas que se hicieron y empezar a abrirle y volver a introducir la selección y volver a introducir en el sistema educacional el sistema de las particulares subvencionadas, etcétera, que era el mecanismo en que la gente optaba, que no podía pagar un colegio particular, pero tenía esa alternativa donde se lograba algún punto de equilibrio. Para la salud lo mismo. Ok, hay un fallo, desde el punto de vista mío, un fallo absolutamente aberrante, pero bueno, ok, hay un fallo en la Corte Suprema,
se corrigen los sistemas de tarifa, etcétera, se corrigen, pero se vuelven a lanzar los sistemas. ¿Por qué? Porque resulta que el sistema estatal no da abasto. Nos acaba de decir el ministro con una actitud, una serie, no, pero han absorbido 1 millón de personas, pero si parte la mandó al sistema privado, pues, señor, entonces no mienta, que es el otro tema. Las mentiras tras las mentiras tras las mentiras. Después, en cuanto a seguridad, vamos aquí a mencionar solamente una, porque yo creo que ya están chatos de escuchar los niños que se están sin colegio son solo los chilenos. Así es, pues, doña Lorenza. Porque además tenemos un gobierno, y esto no viene solo de esta, desde antes, que asumió, electo por los chilenos, es pagado por los chilenos, tomó juramento entre los chilenos y cuando llegó la hora de proteger a los chilenos y sus hijos, los postergó. Y esa misma gente es la que dice, no, yo voy a arreglar esto. No se preocupe, señor. Yo estoy mostrando claramente unas señales de una integridad y una rectitud. Olvídense, yo voy a tener tengo toda esta cuestión clara. Bueno, no es lo que están mostrando. Y no es la que la población está percibiendo. 69% rechazo, señores. Así que pongan ojo. Si es que no quieren que le entren outsiders. Si es que no quieren que pase eso, no es porque ustedes se paren y digan, no vote por ese outsider. De una mejor opción de verdad por Chile, porque si no se les va a meter el outsider y vamos a votar por ellos, porque ustedes no están dando el ancho. Ustedes no están defendiendo a los chilenos. Están así la cuestión con la transaca, etcétera. Sé que no hay nada que transar, señor, está frente a un proceso revolucionario. No se transa con los revolucionarios. En la posibilidad, en los espacios que se tiene, se llega y se trata de sacarlo por vía voto democráticamente, o si no, los que escucharon la entrevista del señor Claudio Crespo, viene una guerra civil en Chile. Y eso yo creo que tiene parte de razón lo que dijo el carabinero Crespo. ¿Por qué? Por sus actitudes blandengas, cobardonas, transaqueras, que nos tienen hasta acá. Miren ese porcentaje de rechazo y vean las causas. Así que bueno, vamos a ver ahora, fíjense, vamos a poner una imagen aquí sobre el tema de delincuencia, otra vez, fíjense, no voy a leer todos los casos, esto le pusieron ahí es un meme, no lo hice yo, digamos, pero robo de las fundaciones, fíjense el monto, a ver si lo puedo, 270 serían trillones, 95.333.709 pesos sumados. Fuera de aparecer en la televisión, muy impactados los señores de la oposición, ¿algún senador o diputado ha presentado una querella de la derecha por esto? Las únicas que yo he visto han sido las de Joanes, por el tema de la Criticerra Bella, etcétera. Por lo menos ahí hay una querella, y eso demuestra que se puede hacer. Y también podría haber por este hecho. Y no sé si todo, bueno, el de Joanes no tengo ninguna duda, pero el resto, nada, señores. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Nada. Y esa es la oposición al gobierno. Aparece el robo de miles de millones de pesos y los apuntan en los canales de televisión. Más, mira, esto es un escándalo, no puede ser. Bueno, señores, hay una acusación constitucional a todos los involucrados ahí que puedan para sacarlo, aunque vaya perdida. Que el documento salga, se comparta, los chilenos sepan lo que están pensando y que se la están jugando por Chile. ¿Qué pasa con toda esa plata? ¿No se da cuenta que a ustedes mismos les va a faltar después si llegan al gobierno con esos tremendos hoyos? Que buen dato esa tabla, eso sumamos falso exonerado, municipalidad, empleados públicos, demás, mucho más de la que la mejor reforma tributaria. Efectivamente, don GGB. Y ese tema, ya no la vamos a poner la derecha, la oposicióncita, golpea la mesa nomás. Y todo el instrumental legal que tienen, ¿dónde está? ¿Van viendo su porcentaje de rechazo en la población? Puro bla bla nomás. Pero cuando llega la hora de los cubos, cuando hay que hacer las cosas, ¿qué les pasa? ¿Hubo alguna oferta?
porque dan ganas de pensarlo, realmente, dan ganas de pensarlo. Otra cosa que requeriría un plan, el sistema político. Vamos a ver aquí, fíjese lo que apareció en el diario La Tercera. Sistema político chileno promedia nota 3,1 y un 83% está a reducir la cantidad de parlamentarios. Del proyecto constitucional 2, que presentaron, que lo llamaron de republicanos, que no era republicano, la verdad, sino que fue una transaca entre republicanos, entre todos, porque eso fue una mentira. Bueno, el proyecto constitucional 2, ese proyecto constitucional, saque la imagen toda. Bueno, ese proyecto constitucional contemplaba esto, era lo único bueno que tenía, es lo único que a mí me hizo pensar, bueno, puede ser que haya que aprobar esto, esta historia ya no vale ni la pena, porque algunos siguen jodiendo, es que si tú, o sea, ahora tengo que pensar en el futuro, y con esta oposicioncita, mucho futuro no se ve, pero el proyecto constitucional 2 era lo único bueno que tenía, que era que ajustaba el sistema político y disminuía esta cantidad de 20, 30 partidos, etcétera, y todo este desastre, que también se hizo durante el gobierno de Bachelet, y también se hizo con votos de la derechita. Los mismos que ahora dicen, oye, hay que reformar esto, como si ellos no hubieran tenido nada que ver. Porque esta gente, con tal de mantener sus privilegios, que es lo que hizo doña Pamela ahí, dice a todo que sí, pues. No defiende principios, no defiende, y además en muchos casos, yo sospecho que ni siquiera saben cuáles son los principios. Renzo Arm, esta oposición quería entregar absolutamente. Si con aquellos que dijimos que no estaban indignados, pues, entonces, tal cual dijo Joanes, bueno, entonces seguían con la Pinochet, pues, o la Guzmán, llámelo como quieran. Eso fue, pues. Eso es lo que pasó, esa es la que tenemos, pues. Imagínense hasta el punto que el Partido Comunista defendiendo la Constitución de Pinochet. O sea, el nivel de la derrota es espantoso. Y esta gente, o sea, y muchos de ellos, supuestos seguidores formados por Jaime Guzmán. O sea, bueno, la puñalada en la espalda dando vuelta. Así que, miren, señores, estos próximos 2 años no viene fácil. El gobierno va a desplegar todo, y algo que sí saben hacer, porque sabemos todo lo que no saben, pero hay una cosa que saben ganar elecciones, y lo han mostrado. Y no se vayan a tomar de vuelta en el plazo de 2 años. Porque, y si ustedes tienen vocación de poder y tienen un 69% de rechazo en la población, empiecen a decir, señores, no se trata que ganemos por walkover, como dicen, por default. Ganamos porque porque nos cayó encima. Tienen que ganarlo con alto apoyo de la población. ¿Para qué? Para que puedan hacer las reformas necesarias para salvar a Chile. Y eso requiere un plan completo de reconstrucción nacional. Y eso ya debiera estar diseñándose, señores. Completo, para que la población, cuando sea llamada, le diga, mire, ¿sabe, señor? Yo necesito 2/3 del Congreso por esto, porque voy a hacer esto. Y estos son mis proyectos de leyes, señor. Y ya están hechos. Aquí están. Si algo que pudo haber quedado el señor Piñera era esa extraordinaria habilidad que él tenía, que yo lo reconozco, lo reconoció siempre, que tenía una capacidad de gestión extraordinaria. Bueno, ahora vamos a leer, dentro de todas las cosas, vamos a leer una carta de un señor en Punta Peuco, y aquí hay otro tema, y después voy a hacer un comentario de eso. 4 de marzo de 2024, mi consideración. Junto con saludarlo, me dirijo a usted con el objetivo de poder dar a conocer a la opinión pública, es decir, a nosotros, lo que está sucediendo en las causas que se denominan de derechos humanos. Serví en el Ejército de Chile desde 1972 hasta alcanzar el grado general de brigada, pasando a retiro el 2004. Es decir, este señor se retiró hace 20 años atrás. En el mes de septiembre de 2023, y luego de un proceso arrastrado por más de 10 años, el ministro Álvaro Mesa Latorre, ministro de Causa de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, me ha condenado a cadena perpetua como cómplice de homicidio y de premio ilegítimo, luego de un proceso en lo que se cambió la tipificación de mi supuesto delito en varias ocasiones, sin explicación. La condena se relaciona con la causa denominada asalto al polvorín del regimiento Tucapel,
y afecta también a otros oficiales, suboficiales o soldados. El proceso que ha derivado en estas condenas se encuentra plagado de irregularidades y arbitrariedades que resultan difíciles de asimilar y rayan en el absurdo. En mi caso particular, se me ha condenado pese a haberme encontrado en Santiago el 10 de noviembre de 1973 a más de 700 kilómetros de distancia del lugar donde acaecieron los hechos, lo que ha sido corroborado por pruebas materiales y testigos que lamentablemente el ministro no considera. En forma absolutamente arbitraria en su deliberación, no solo no considera las pruebas de mi estadía en Santiago durante la época, sino que además basa la condena en especulaciones personales. Luego de confiar sin resultado en las instituciones durante el proceso, un proceso que ha sido desgarrador y agotador en lo personal y también para mi entorno familiar, y ante la absoluta indefensión respecto a un proceso judicial que juez y parte y al parecer no cuenta con los contrapesos para dar garantías de justicia a los condenados, es que me veo en la obligación de dar a conocer en estas situaciones. Espero tener una buena acogida de su parte y poder dar a conocer mi historia. Los saludo atentamente. Carlos Oviedo Arregada. Ruth, tanto y tanto. Bueno, respecto a esta carta vamos a hacer un pequeño comentario. Esa es otra cosa que la oposición tiene que contemplar. Imagínense, y este no es el primer caso que escucho, recomiendo los libros del señor Paul, donde analiza estos juicios con los fallos. Lamentablemente no estoy transmitiendo ahora a mi oficina como hago los miércoles, porque ahí tengo los libros de Paul y les los voy a mostrar. La próxima semana se los muestro. Bueno, y ahí aparece casos como este. Señor, me da lo mismo si usted ese día no estaba donde se cometió el homicidio. Y no es que estuviese a 700 metros o a 7 kilómetros. Estaba a 700 kilómetros el año 73. Una época donde llegar de Santiago a Temuco demoraba más de un día. Eso tomaba el nocturno. Vuelos muy difíciles, no era Santiago actual. Bueno, y a pesar de todo eso, condenado porque el ministro especula. Y este no es el primer caso que conozco. Bueno, señores de la oposición, si son tan oposición, ¿qué van a hacer con este tipo de cosas? O sea, que se van a quedar calladitos y después quedan mirando y van a golpear los cuarteles y le dicen, oye, mira la que hay en el país, etcétera, ¿por qué no participan? Bueno, ¿qué hacen con esto? ¿Qué cree que piensa el oficial en servicio activo? Cuando ve estas cosas, estos abusos, dice, no, que se vayan a la punta del cerro. ¿Y usted le va a echar la culpa? Tiene toda razón, pues, señor. Sí, mire. Y respecto a esta carta, yo hasta el momento no he escuchado a ni un político. El único que creo que ha emprendido defensa en esto es Johannes Kaiser. Y él ha sido valiente y ha ido frente en este tema. Yo, y lo he dicho aquí 1000 veces, no creo que todos los militares sean inocentes. No creo que algunos no hayan abusado. Incluso puedo creer que hay algunos que están bien presos. Pero también sé de casos como este. Y por eso la próxima semana les voy a mostrar los libros de Paul para que los compren y lean los abusos y las situaciones aberrantes cometidas por militares por nuestra supuesta justicia. Que justicia, por lo menos estas personas a cargo de derechos humanos, muy poco hay ahí. Muy poco hay. Me voy a disculpar, pero esto es el colmo. Así que bueno, que sepamos. Fíjense lo que nos dice don Axel Kaiser ahora, en el programa Sin Filtro. Es obvio que el gobierno no tiene una agenda para frenar la delincuencia. Es más, yo sospecho que tiene una agenda para que la delincuencia sea más generalizada. ¿Cómo? A ver. Sí, a ver, es así de simple. No, bueno, está bien. A ver. O sea, está bien, por sus actos los vas a conocer. Todas las opiniones. ¿Quiénes hablaban de que tenían diferencia de opinión con los grupos terroristas de la Araucanía? El presidente Boric. ¿Quiénes siempre han justificado los atentados terroristas en la Araucanía? El Partido Comunista. ¿Quiénes le dieron pensión a los violentistas que destruyeron Santiago, pensión vitalicia y plata que pagamos nosotros? El gobierno que tenemos ahora. Cuando sale elegido este gobierno, empieza a llegar el avión extraño de Irán, que también quedó nada, no sabemos qué, que se dedica a traficar armas, delincuentes y se dedica a traficar droga, entre otras cosas. Está totalmente acreditado en Estados Unidos, tienen todo registrado eso. ¿Quiénes son los que siempre están hablando en contra de Carabineros? ¿Quiénes son los jueces Urrutia? ¿A qué sector político pertenecen que meten preso y le dan beneficio a los narcos, etcétera, etcétera, etcétera? Aquí hay, por razones ideológicas, si ustedes quieren, para no entrar a pensar que es peor que eso incluso, una condescendencia absoluta con la criminalidad. Y voy a decir una cosa más. Yo no le creo a nadie que esté dispuesto a frenar el problema de seguridad en Chile si es que no están en la posición
Uno, de restablecer los tribunales militares para cuando actúen en estado de excepción y en funciones de protección de la población, para que no queden a expensas de cualquier juez urrutia que los vaya a meter a la cárcel. Y eso te lo dicen todos los militares, sin ninguna excepción. Y dos, y no vengan a hablar de que les interesa la seguridad de la ciudadanía, porque en 48 horas podrías tener un cambio, si hubiera voluntad política para resolver el problema real, de lado a lado, un cambio importante en materia de avance de seguridad de la ciudadanía. Y no lo hacen. ¿Por qué? Por razones ideológicas. Ese es un punto. Y lo otro es que tú tienes que hacerte cargo no solo de la legislación y la regla de uso de la fuerza. O sea, las reglas de uso de la fuerza que presenta la ministra Toa, que no es tonta, porque no es tonta, son una vergüenza y una bofetada a las fuerzas de orden y seguridad de Chile. Cualquiera de ustedes carabineros les presentan esas, o militares les presentan esas reglas de uso de la fuerza. ¿Qué te están diciendo? Además, dejando sin efecto normas de la ley Naim Bratamán. ¿Qué te están diciendo? Te están diciendo que lo que quieren es que haya menos capacidad de reacción de las fuerzas del Estado. Y eso es por razones ideológicas, por razones, vaya a saber uno, y también tienes que hacerte cargo de un último punto, que son los tribunales de justicia. Tienes una serie de jueces activistas de extrema izquierda en este país que simplemente o no aplican la ley, nada está aplicado hasta la ley de control de armas a militares. Han llegado a ese nivel de desquiciamiento para poder detenerlo, para poder meterlos presos. Tú tienes que hacer algo, la clase política tiene que ver cómo se están designando los jueces y tienen que resolver ese problema, porque hoy día tú tienes un activismo generalizado, bastante más extendido de lo que debería ser, al menos en primera instancia, con el tema de la persecución, y por eso no quieren actuar y no quieren salir ni quieren hacer absolutamente nada, porque el costo lo pagan todos ellos. Bueno, señor, ¿qué les parece lo que nos está diciendo aquí Donald? Bueno, es algo que los que han seguido estos programas, yo lo he dicho 1000 veces. Los hechos, no los dichos, no bla bla. Se le saltó una ahí a Donald, y creo que lo mencionó en otro programa, pero lo voy a recordar yo. Bueno, señor, si usted quiere solucionar el problema de la inmigración ilegal, cierra la frontera, pues, señor. Pero no la cierran. Entonces nos hablan acá de, oye, la delincuencia, efectivamente, se nos pasó la mano. No debimos habernos puesto tanto al señor Piñera con la inmigración ilegal, etcétera. Y vamos a dictar leyes, etcétera, pero no se preocupen. ¿Y por qué no cierran las fronteras, pues, señor? Entonces se fijan, aquí hay un doble discurso. Los hechos no coinciden con los dichos. Y aquí importan los hechos, no el bla bla que nos estén diciendo. Para bla bla, bueno, el señor Boric es especialista en esa cuestión, en decirnos cosas, en dorar la perdiz, como se dice en buen chileno. Pero los hechos, lo que están diciendo es que aquí, como fase del proceso revolucionario, no se quiere frenar el tema de la delincuencia. Ahora, voy a compartir algo de una señorita que no conozco, que se llama Camille Sigle. La fuente de esto no tengo ni una claridad, pero me pareció que es algo plausible, por lo que no escuchemos. Fíjense lo que es. ¿Quieren saber la verdad de por qué este gobierno no quiere intervenir en las tomas ilegales en nuestro país? Es terrible, pero cierto. Desde Cuba y Venezuela se ha estado orquestando una operación que se llama Colonia. En la toma ilegal que está bajo el trébol de Maipú hay enterrado armamento de guerra. Sí, señores, eso es lo que está ocurriendo y la razón por la cual este gobierno no quiere entrar y desarmar estas tomas. El encargado de llevar adelante esta operación es Diosdado Cabello, quien estuvo, por cierto, hace unos meses acá instalado en nuestro país. Información que muchos no quisieron creer, pero es totalmente cierta. Bueno, yo no sé si esto es verdad o mentira, pero si esta señorita tuvo el valor de pararse en las redes y decirlo de esa manera, por lo menos le doy un espacio y me parece plausible, porque hicieron un operativo donde trajeron a 2 tipos y como a 70 ilegales que probablemente ya van a estar sueltos. Entonces, o sea, si yo quiero, hagamos un contraste con Bukele. ¿Qué hace el señor Bukele cuando hace estos operativos? Rodea a la población completa con militares y entra la policía completa por todos los lados buscando a los delincuentes. Y también, si a alguien se le ocurre disparar, se come bala de vuelta. Y ahí estamos hablando.
Eso no lo he visto acá. Ha sido todo tan caballeroso, tan civilizado. ¿Ah? Esta gente que anda cortando manos, piernas, etcétera. Y fíjese, una cosa que me ha llamado la atención, dejaron de morir carabineros. Yo creo que captaron el profundo rechazo en la población chilena, eso que se les había dado por matar carabineros. Pero descuartizados también, o está saliendo menos en la prensa nomás. Así que porque la prensa acá ha tenido parte de ella un comportamiento lamentable, pero una vergüenza. Ahora se están dando vuelta la chaqueta también, porque está pasando lo que algunos pensamos que iba a pasar, que esto iba a ser un desastre. Y bueno, y ahora les está cayendo a ellos también, porque probablemente algunos salen hasta en la calle y los agarran ahí, los enfrentan y le dicen váyanse de acá. ¿Por qué? Porque fueron parte de. Bueno, finalmente, antes de cerrar, les quiero transmitir que hay otro carabinero que llegó a través del señor Claudio Crespo, por si en algún momento les piden ayuda para él, porque hay que financiar estas cosas. Fíjese lo que nos llega acá. Este señor se llama, informa a Claudio Crespo, mañana a las 9 horas, esto ya pasó, en la Fiscalía de Chile formalizará al capitán Don Gino Arias de Carabineros de Chile por hacer su trabajo en la insurrección del 18 en Valparaíso. Ahora el capitán se encuentra en prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad. Un ciudadano, un chileno, como nosotros, probablemente un hombre humilde, que salió a cumplir su deber, a defendernos a nosotros, y ¿quién le cae encima? El Estado de Chile con el INDH, que es otro tema que debieran contemplar, que por lo menos deshacerlo, sino ordenarlo, o sino eliminarlo, desfinanciarlo. ¿Por qué? Porque es un organismo, el INDH, que se ha dedicado a hacer mal uso, y está involucrado también, ha mostrado claramente en un proceso revolucionario. Ahora, cuando se le está volviendo en contra de la población, empezó a decir, no, si en realidad, bueno, efectivamente han habido algunos derechos carabineros abusados, etcétera. Cuando presentaron cientos de querellas, las tenían todas listas. Entonces, ¿por qué? Porque estuve con un juez de uno de estos tribunales que le tocó recibirlas. Y me dijo, pero si estaban todas listas, Pablo, empezaron a echar las querellas, una tras otra, una tras otra. Así que sé perfectamente bien de lo que estoy hablando. Y resulta que aquí tenemos otro carabinero que salió a defendernos a los chilenos llamémoslo, que tratamos de ser relativamente decentes, que no andamos ni asaltando, ni quemando, ni tirando molotov contra ellos, y ese señor, y espero que no esté metido en el Consejo de Defensa del Estado, porque ya el nivel de cara de palo, cuando otra reforma, sugiero, señores opositores, carabinero querellado, Tomás saca esa imagen, por ejemplo. No sé por qué, pero tengo la sensación de estar mirando. Otra reforma que sugiero a la oposición, los señores del 69% rechazo. Carabinero querellado, no solo va a tribunales militares, como dijo Axel, sino que es defendido por el Consejo de Defensa del Estado, porque es un funcionario del Estado. Tiene que ser defendido por el Estado. Eso es lo obvio. ¿Se fijan? Y para eso ya tienen al INDH, tienen un montón de gente que está preparada para querellarse en la fiscalía, etc. Otra cosa que voy a comentar antes de pasar a las preguntas, les voy a comentar, como estuve con este amigo juez. Le estuve preguntando sobre esta situación de la penetración del Poder Judicial, etc. Me dijo, míreme, Partido Comunista, declaración del presidente, no sé qué es, algo computador. Y yo estoy metido en todas las redes, no sé qué, para tener información para hacer este programa. Pero miren, ¿qué es lo que me dijo este juez? Me dijo, mira, Pablo, en general, los jueces sí son relativamente rectos, me dijo, es la mayoría. Hay poco Urrutia, de hecho me dijo, hay Urrutia y hay otro más, me dijo, que están en esa línea así. Pero el problema no está ahí. Lo que se ha producido con la delincuencia está en los defensores. Y yo le dije, ¿por qué? Porque yo no me dedico a la parte penal, por lo cual, pero entiendo los conceptos. Me dijo, mírame, lo que pasa con las defensorías es lo siguiente. El sistema se diseñó para que ustedes
fuesen citados por algún delito, el que sea citado, y le decían, mire señor, si usted reconoce, tiene una pena más baja y cerramos acá. Y solamente la idea era que el 5% pasara a alguna instancia oral, que puede ser en lo que se llama en un proceso, hay un proceso más corto, en un juicio oral, así con 3 jueces, etc. Hay distintos tipos de procesos orales. Pero ¿qué descubrieron los señores defensores? Que en vez de reconocer y buscar una pena más alta, lo que tenía que hacer el personaje era declararse inocente y decir, voy al juicio oral. ¿Por qué? Porque a menudo al juicio oral no llegaban los testigos, no llega nadie, y queda absuelto, queda libre. Eso es, por ejemplo, el caso de esta mujer que estaba amenazada de no ir a declarar, que le hicieron un asado con el papá y la mamá y se lo comieron. ¿Qué es lo que contó ella? Que estaba amenazada y que venía al juicio. Entonces, si logran que no vaya al juicio, señores, déjenlo libre. No hubo juicio, no llegaron los testigos, no hay prueba. Entonces, si hay algún honorable escuchando esto, saben algún honorable, envíenselo porque tienen que hacer una reforma legal para ajustar esa cuestión, porque los señores defensores encontraron la papita y así se libera mucho delincuente que no era estar libre. Así que bien, ahora pasemos un ratito a preguntas. Ya son las 8, llevamos una hora, démonos unos 10 minutitos, algo así, a ver qué hay. Renzo Arm. No olvidar que Piñera abandonó Carabineros y apoyó las querellas. Absolutamente. Y no solo eso, presentó no cientos, miles de querellas contra militares también, y son muchas de estas que están apareciendo ahora. Entonces, ¿qué está hablando? Entonces, por mientras, y después se extrañan de que los militares digan, bueno, señores, arréglenselo a ustedes esto. Así que, totalmente cierto, don Renzo Arm. GGB. ¿Y qué pasó con el juego Rutia? ¿Sigue en función? Hasta donde sé, no le ha pasado nada. No sé si internamente, yo no soy miembro del Poder Judicial. Ahora, el Poder Judicial tiene sus propios códigos. Puede ser que haya algo interno, no lo sé. Pero hasta donde yo sé, siguen sus funciones. Así que, Paul, ¿usted cree que Matei no está en el celular? No, sí. No, no tengo la menor idea, don Paul, pero todo puede ser. Pues como andaba un meme por ahí, ya era como mal visto no estar en el celu de Hermosillo. Ahora espero que todo eso salga a la luz y podamos enterarnos de todo lo que se movió ahí, que yo creo que nos va a llevar una sorpresa de todos lados. Copo Chile. Piñera dio de baja a muchos carabineros solo por defender a Chile. Claro, pero ahí en el punteo don Copo, sí, yo sé lo que quiso decir. O sea, a carabineros que se dedicaron a defender a Chile los dio de baja, claro que sí. Porque aparentemente valía más él y que todos los juramentos y los compromisos que tomó con nosotros. Entonces, bueno, y por lo cual los dejó caer. Y eso es lo que estamos pagando ahora como sociedad. Porque cualquier sociedad seria que trata de hacerlo, y nosotros se supone que éramos serios, sabe perfectamente que sí, a veces hay abusos en las policías, claro que los hay. Pero sale que el costo de no defenderlos es tan alto como el que estamos viviendo, que finalmente, tal cual dijo el capitán Crespo, o el coronel, teniente coronel creo que, dijo, ya carabineros están dando la vuelta larga, ya no van corriendo a asistirnos. No, pues, ¿para qué si el día de mañana el tribunal me puede sonar por ir y defender a alguien? Por proteger a alguien que estaba indefenso. Me pueden meter preso por eso. Esa es la cuestión. Entonces, otro problema, a los del 69% rechazo de la oposición, ¿qué van a hacer con el Poder Judicial? Para volver a tener un Poder Judicial limpio, íntegro, imparcial. ¿Qué van a hacer con eso? También es parte de un plan de desarrollo que se requiere. Vamos dando. Oso Ninja. Matei es pro ESIS, o sea, a niños en sus salas de clase con Matei expuso, o sea, videos 3. Ahí no sé, don Oso Ninja, me parece una declaración gravísima y si tiene antecedentes, le sugiero que
Bueno, eso para mi gusto se puede hacer online, esa cuestión es para hacer una denuncia a la fiscalía, ¿no? Porque si está pasando eso, significa que está toda esta agenda que para mí es perversa, digamos, de adelantar el desarrollo sexual normal de un niño. Así que, Donoso Niña, espero de verdad que esté equivocado, pero con lo que estamos viviendo todo puede ser, absolutamente todo puede ser. Leptimus, Venezuela con el discurso de izquierda quiere desestabilizar las Fuerzas Armadas y eso dejar de emigrar a la gente que estamos viendo. Meter gente radical de Venezuela para desestabilizar el país. Bueno, eso yo concuerdo con eso, yo creo que eso es parte de un proceso de guerra que estamos viviendo, de guerra de cuarta generación. En parte desencadenado, y fíjese que si bien al señor Piñera, que en paz descanse, pero el señor Piñera, que se le echa en parte culpa de este viaje a Cúcuta, que llamó lo que es mentira, porque los venezolanos que invitó al gobierno de Piñera fueron con visa ilegal, pero ahí también se echó encima a Maduro, y Maduro aparentemente pasó cuenta por ese punto. Ahí sí yo estoy de acuerdo con eso. Y ahora amenazó a Milei, que también le hizo bueno qué va a hacer con este señor. Pero vale la pregunta, pues. Bueno, ¿hasta cuándo este señor empieza a infiltrar países? Ya apareció en un medio colombiano bastante serio de que el señor Ojeda fue una orden de homicidio nomás en Chile, dado desde la dictadura venezolana. Bueno, ¿y qué van a hacer, pues? Señores de la oposición, ¿qué van a hacer con Venezuela? Yo creo que con estos antecedentes de romper relaciones para arriba, ¿se van a atrever o van a venir con la blandenguería, la cobardería, la cuestión, etcétera, y van a seguir con 69% de rechazo de la población? Así que por ahí vamos. Renzo Arm. Los comunistas son tan inteligentes que al no poder tomar el control de las Fuerzas Armadas, tomaron el control del Poder Judicial y usarlo también como un brazo armado. Don Renzo Arm, mire, no hay tales inteligencias ni macrointeligencias. Lo que hay es ensayo-error. Por años, tratando, metí de pata. De hecho, fíjense que yo que estudié algo de estos temas, hablé con gente de la izquierda. Les pregunté por qué estaban muchos metidos en la famosa ANEPE, en la Asociación Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, donde yo estudié también. Y era porque para el año 73, me dijeron algunos, ellos no evaluaron el sector militar. Ahora lo evaluaron. Entonces alguien podría decir, pero ¿cómo no ponderaron la posible reacción militar? Entonces uno diría, bueno, tan inteligentes parece que no son. Lo que sabe lo que son, don Renzo, ellos saben lo que quieren imponer su verdad revelada, entonces van, insisten, ensayo, error. Los que son patéticos son los supuestos demócratas, que ven esto, que los van engañando, que no saben lo que tienen al frente. Vamos a hablar de un partido fenecido, la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana fue transando, siempre para obtener un puestito. Desapareció, se la comieron entera. Y ahora están buscando, ellos mismos la destrozaron, por no tener la integridad. Si sabe, señor, esto no corresponde. Pero es que nos conviene para la otra elección. Cortoplacista. Lorenza Vélez, los delincuentes extranjeros no pusieron resistencia porque ellos saben que esto es un show patético, mediático, después siguen su vida normal, probablemente. Si ya les debe haber pasado cuántas veces, los sueltan. Entonces, señores de la oposición, debieran empezar a hacer, sugerencia de Johannes Kaiser, buena idea, algún tipo de cárcel para llevarlos a esa gente. Nadie está hablando ni de tortura, ni de abuso de derechos humanos, ni mazmorras, ni nada, pero y aislar a los capos. Eso ya lo hemos dicho todas estas veces, y aparentemente ya entró la idea de que hay que hacer una cárcel de alta seguridad solamente para los capos. Marcelo Adaro, hoy en día la única opción es la del diputado Johannes Kaiser, ya que su lucha es día a día en el Parlamento. Chile necesita libertad de este Estado. Totalmente de acuerdo, Johannes ha sido muy valeroso, es de los pocos que ha tenido, pero el resto, salvo he visto 2 o 3 más, pero el resto de las posibilidades de las sugerencias
de posibles acusaciones constitucionales se corren. Miran para el lado. Y esa es la gente que viene ahora a decirnos, mire señor, yo soy la oposición. Está por ahí no. Sí que sí, de acuerdo, muy de acuerdo. Lorenzo Vélez, el allanamiento al campamento extranjero ilegales fue un show mediático. Para limpiar la imagen de este gobierno se dieron cuenta que los delincuentes extranjeros no pusieron... Bueno, se repitió la misma idea, efectivamente. Así es, doña Lorenzo. Concuerdo plenamente con eso tan bien orquestado. El sabio Miyoshi, me respeto, sabio. Estoy muy preocupado con mi país por la base china. Bueno, si usted se refiere, fíjese, busquen, apareció en Argentina un documento que es el que estaba oculto, que no se dio a conocer, que firmó el gobierno argentino sobre en qué consistía una base que se había vendido como solamente civil en el sur argentino, de los chinos. Y ahora resulta que es para la luna y tenía otra serie de facultades, etcétera, que no tenía. Ahora, si en Chile vienen las mismas cosas, bueno, claramente hay una actitud servil entre los chinos, don Sabio. Basta ver lo que pasó con Huachipato. Y vamos a ver si alguien tiene la fuerza para pararse y hablar con los chinos, decirle, mire, bueno, ok, ofrecerle algún tipo de compensación. Pero porque, insisto, el tema del acero no solamente pasa por el dumping, de que le estén apoyando a las empresas en China y bajando los costos. Pasa por la seguridad de los chilenos. Por lo menos esas barras chinas debiesen pasar por nuestros sistemas de seguridad y seguir los estándares nuestros. Los estándares nuestros son estándares japoneses, preparadas para terremotos de 9.5. Escala Richter, creo. Las chinas vienen igual. He estado hablando con algunos amigos constructores, me dicen de lo que ellos ven, no. ¿Y qué va a pasar? Esta gente después se da las manos cuando mueren los chilenos. Así que bueno. Maximiliano Belmar. Ahora no entiendo cómo le hacían una plataforma política de las Giles, la cual fue y es el rostro de la primera línea. Ahora es profeta de la derecha. No, don Maximiliano. Ella misma se ha proclamado a sí misma como la populista sin límite. No se trata de hacerle propaganda o no. Lo que pasa es que lo que dijo es verdad. Ahora, yo tengo claro que doña Pamela Giles no es de derecha, sobre todo con los retiros de la AFP, porque ella dice que no afectaron la inflación. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que sí afectaron la inflación. Pero si ella dice una verdad, la verdad es verdad. Y eso es parte del ideologismo. Mira, ¿sabes qué más? Como es del otro lado, aunque diga una verdad, no, eso yo no, pues. Si dijo una verdad, es verdad. Y hay que mostrarla, esta es la verdad. Usted verá si le hace sentido o no. A mí me da lo mismo que él la diga, me importa que sea la verdad. Pero si mientras entramos en esa cosa, es que es del otro lado, ahí caemos en el juego ideológico. Y así nos manipulan. Y usted de allá, yo es de acá, etcétera, nos hacen enfrentar y así nos controlan. Patricio Solo, ¿por qué la ONU se está imponiendo nuestra soberanía? Porque nuestros políticos le dieron la pasada. Y no nos olvidemos que desde la señora Michelle Bachelet y también algunos funcionarios del señor Piñera terminaron en cargos internacionales. Así que son baratitos, pues. Ese es el problema. Entonces, además vieron venir un proceso revolucionario, me voy. Proceso revolucionario provocado por ellos mismos, que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y cuando algunos les advertían, se reían. Hugo Antonio Garrido Hernández. Aquí en Chile el Congreso está vendido, la agenda aparentemente sí o no, por lo cual en la próxima elección hay que buscar a todos los que se opongan a ese gusto. Así que tengan claro con la Agenda 2030, como el mismo Johannes. Y si está con discursos vacilantes, etcétera, no, señor, por fuera. No nos interesa. Por lo menos los que siguen esta línea. Ya, señores. Bueno, un gusto, espero que se hayan entretenido. Que estén muy, muy bien. Y bueno, vamos a ver qué nos depara la próxima semana. Veremos qué pasa. Saludos, que estén muy, muy bien. Nos vemos la próxima semana.